Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El acuerdo de paz con las FARC, el grupo guerrillero más grande que tenía Colombia, le propone a las Fuerzas Armadas una pregunta existencial fundamental. Y es básicamente, ¿cuál es el papel de un cuerpo de casi 300.000 hombres y mujeres sin las FARC y en un posconflicto? Y esta pregunta es hoy importante en medio de lo que parece un deterioro de la seguridad en varias zonas de la frontera con Ecuador y en Venezuela en el Catatumbo, y por los evidentes problemas de la fuerza pública para copar los espacios que dejaron las ex-FARC. Esta discusión es interesante además por el contexto histórico de lo que había sido la misión de nuestras Fuerzas Armadas, al menos por el último medio siglo. A grandes rasgos y sin ser aquí exhaustivo en la doctrina militar, creo que es justo decir que la misión principal del aparato militar en los últimos 50 años osciló entre mantener a flote la democracia colombiana frente a una guerrilla que en algún momento pensó que la toma del poder por vía de las armas era posible. Luego pasó a una contraofensiva, donde en algún momento también se pensó que era posible la eliminación por la vía militar de esa guerrilla, y terminó en una misión que consistía en golpear militarmente a las FARC para que la negociación política del gobierno fuera la mejor alternativa, a la vez que ayudaba a la posición negociadora de ese gobierno, una vez la guerrilla ya estaba sentada, en el proceso de negociación. En este sentido, por ejemplo, el operativo que terminó con la muerte de Alfonso Cano, el jefe de las FARC, no tenía como objetivo derrotar a las FARC, sino ya en el contexto de una negociación en ese momento secreta, su objetivo y la misión de las Fuerzas Armadas era fortalecer la posición negociadora del gobierno. Por eso, sin las FARC como una organización armada luego de la firma del acuerdo y luego del desarme y de la salida de la clandestinidad de, al menos, la mayoría de su estructura, las fuerzas militares, sobre todo el ejército, comenzó un proceso interno para entender, para reflexionar acerca de cuál es ahora su misión. Y esto, por supuesto, debió generar angustias, nostalgias y una que otra travesura. Podrá ser ahora eterno. Y muy al estilo de los militares, el proceso de reformularse ha sido complejo y difícil de entender para quienes miramos desde afuera lo que pasa en el típicamente hermético mundo castrense. Bajo el nombre del Plan Minerva y con el liderazgo del comandante general de las fuerzas militares, el general Mejía, durante los últimos años se ha replanteado el papel de de las fuerzas armadas más numerosas y efectivas de América Latina, unas de las más numerosas y efectivas de América Latina, que a un costo anual de más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional es importante entender, y no solo por el costo, sino por la magnitud de los retos de seguridad que aún enfrenta Colombia y las consecuencias que tienen esos retos sobre todos nosotros, no solamente sobre los militares. Aquí arranca Zona Franca. Y para entender un poco lo que pasa en el mundo de los militares, hemos invitado esta noche a dos coroneles retirados. No se dice exmilitares, porque militar una vez siempre militar, ¿cierto, coronel Ariza? Jaime Ariza. Naturalmente. Naturalmente. El ser soldado es un orgullo y va intrínsecamente en el alma. Y eso nunca se olvida. Y usted es ahora multimisión, profesor en la Universidad Sergio Arboleda, internacionalista. ¿Cómo le va ahora en la academia? Muy bien. La Universidad Sergio Arboleda es una institución universitaria de alto prestigio, y con el estamento militar la universidad ha estado muy vinculada en apoyo, no solo en cuanto a acoger a los militares que podemos aportar algo a la academia, sino también apoyando en becas a los estudiantes, a los heridos en acción, a las personas mutiladas. Indudablemente, esta universidad, uno se siente como en casa estando en la universidad. Y solo déjeme agregar una cosa más, no porque usted vaya a hablar hoy a nombre de esa campaña, pero está participando en una de las campañas políticas como asesor. Sí, yo pertenezco al equipo de seguridad y defensa de la campaña de la doctora Marta Lucía Ramírez.
y actualmente al señor Iván Duque, presidente. Perfecto, señor. El coronel retirado del Ejército, José Obdulio Espejo, es columnista del Espectador, de La Silla Vacía, ha trabajado con Acore, pero está dedicado más al lado académico de difusión periodística de todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Coronel Espejo, bienvenido. Buenas noches, Daniel. Mi coronel, buenas noches. Repito lo que dijo mi coronel, uno es soldado hasta que los llevan a su tumba, muy orgulloso de haber pertenecido al Ejército Nacional. Y aparte pues de lo que me dijiste, columnista, pues me he dedicado a trabajar haciendo política pública en la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, asesorando al Comando General. Y ahorita pues tengo una pelea a través de mis columnas, sobre todo por las víctimas de la fuerza pública, olvidadas, anónimas, que el país no conoce. Y esa es una pelea que estoy dando a través de estas dos columnas y manejando pues temas que tienen que ver con el proceso de posacuerdo, no posconflicto, para mí es posacuerdo con las FARC. Perfecto. Y hoy, a ver, y esta es una oportunidad para darle una mirada a un sector que es vital, obviamente, en la democracia colombiana, en el futuro del posacuerdo, posconflicto, como ustedes quieran, pero también un sector que para los civiles es a veces difícil de entender, difícil de ver, por el espíritu de cuerpo que existe entre ustedes. Digamos que no es el sector más transparente, y no lo digo, digamos, de una manera peyorativa, pero es una realidad que quisiéramos en este programa un poco tratar de desentrañar. Cierto que no es fácil. Ustedes desde afuera yo creo que ven a los civiles también con cierta reticencia es difícil entenderse. ¿Y por qué será eso? No, la institución armada siempre ha estado vinculada a su pueblo, es más, se debe a él. Diría yo que el Ejército Nacional de Colombia, con su despliegue en todo el país, hace parte del diario vivir de la comunidad colombiana y del pueblo colombiano. Ese término de los sectores que no tan transparentes, yo creo que la transparencia de una fuerza militar que se ha acogido a toda la normatividad internacional en derechos humanos, a toda la normatividad de contratación, de los innumerables procesos que se llevan a cabo al interior del Estado colombiano como muestra de transparencia y como muestra de inversión de recursos, creo que ahí las fuerzas militares ocupan el primer lugar, al lado de instituciones que están muy desprestigiadas del ámbito político y del ámbito civil. Yo le quiero recordar, Juan Pablo, que las fuerzas militares de Colombia, y especialmente y el Ejército Nacional, ocupa el primer puesto de credibilidad en el pueblo colombiano. Sí, señor. Que es el que observa las carreteras. Más que la Iglesia Católica. Por encima de la Iglesia Católica, por encima de los partidos políticos, medios por también, encima de los medios. Y no me lo tienen que recordar. Y en cambio, los medios de comunicación, bueno, al menos aquí, también reconocemos que hay un problema de transparencia que hay que digamos que trabajar. Pero entonces no voy a empezar peleando con ustedes, hablemos de lo que está pasando. No estamos peleando, Daniel. Hablemos de lo que está pasando un poco en el contexto del posacuerdo y alguna razón específica, Coronel Espejo, por la cual sea mejor posacuerdo que posconflicto, porque todavía hay conflicto. Porque todavía hay conflicto, exactamente. Todavía hay una organización con la cual el gobierno está negociando. Tenemos una organización disfrazada con un ropaje político en norte de Santander, el EPL, que antes es una banda narcotraficante. Los Pelusos. Sí, es una banda narcotraficante, pero es que son Ejército Popular de Liberación. Entonces sigue existiendo el conflicto, tenemos las disidencias de las FARC, grupos de esta organización que hoy está haciendo política, que decidieron continuar en el narcotráfico, realmente es el motivo por las cuales no se desmovilizaron, el narcotráfico. Y frente a esto, yo creo que se ha vendido un falso concepto a la sociedad colombiana de pensar que la paz se logra con soldados y policías. La paz es un proceso integral de Estado. Y creo que aquí es donde existen las fallas. Tenemos una visión muy policiva de nuestro conflicto armado. Ayer el propio comandante general de la Fuerza Militar lo decía, podemos traer el ejército de China, ¿sí? Y no podemos poner cada metro cuadrado un soldado en el Catatumbo, en el Putumayo, y no vamos a lograr frenar el terrorismo porque allá hay cosas más de fondo. Y es un fenómeno de tipo social que se está viviendo, y si el Estado como un todo no entra, pues realmente no vamos a hacer nada.
porque esto no es nuevo, Daniel. Si uno mira la historia de Colombia, mi coronel que trabajó en muchas áreas, los paros armados en el Putumayo, en Nariño, en el Catatumbo, en otra región del país son de vieja data. Y recordemos que tenemos un condimento muy especial, estamos en pleno proceso electoral, todo eso suma. Y suma, y yo entiendo que hay que tener una mirada holística. Yo trataría hoy, digamos, además de entender eso, de dar una mirada específica a lo militar. Y creo que aquí sí hay muchas preguntas que se está haciendo la sociedad colombiana y es, terminamos un conflicto con la organización más numerosa en armas que tenía Colombia, que es las FARC, y eso, digamos, está soportado por cifras como, por ejemplo, aquí un histórico de ataques de las FARC, para que ustedes vean un poco la magnitud de lo que eran esto. Pasamos del 2015 a tener cerca de estas son ataques 101. ¿Me puedes acercar la clave, Richie? Estos son muertes civiles, muertes militares y muertes de la guerrilla de las FARC, que es el amarillo. Entonces, fíjense la intensidad del conflicto. Se morían en el 2015, se murieron cerca de 50 militares al año en ataques directos de las FARC, y pasamos al 2016 apenas 3. Es decir, las cifras muestran que al menos en lo que tenía que ver con las FARC hubo un desescalamiento casi absoluto y una desaparición de este conflicto, ¿cierto? Por el otro lado, vemos las acciones de la disidencia, de las llamadas disidencias, los grupos que quedaron luego de que las FARC salieran, y en cambio ahí vemos un crecimiento enorme de número de ataques y de acciones de estos grupos. Entonces uno se pregunta, ¿está funcionando? ¿Había un plan en marcha para copar los espacios donde estaban las FARC y ese plan funcionó, no funcionó? ¿Qué está pasando? Hay muchas cosas que tienen que aclararse, y efectivamente tienen que aclararse porque hay medios de comunicación y medios y difusión de información que han transmitido mal el mensaje. En mi concepto, lo que pasa fue que el conflicto nunca acabó. Las FARC nunca salieron de esas zonas. Cambió de fase y cambió de generación de la guerra. En este momento estamos en la 5ª generación de la guerra, que y hay gente que ya habla de la 6ª, que habla de la guerra híbrida. De eso algo difuso, de esa posibilidad de pasar de lo asimétrico a lo simétrico. Y eso es lo que está pasando en Colombia. En esas zonas que tú hablas, la FARC nunca salieron. La FARC hicieron un proceso de desarme, 6.700 efectivos, sí, y está haciendo de reintegración, lo que se llaman DDR, que en lenguaje del Instituto de Wiesenfriesas habla de una paz negativa, que es únicamente la erupción de las acciones armadas o militares, ¿sí? Y eso nos lleva a un cambio profundo. Más cuando quedaron en esas zonas, quedó población organizada, masa organizada, quedaron organizaciones de fachada, quedó una disidencia que en mi concepto en ningún momento es disidencia. El señor Gentil Duarte, que es el que fue cabecilla del 7º y que hasta 15 días antes de declararse en rebelión al secretariado estuvo en La Habana. Entonces el señor de un momento a otro se declara en rebeldía y se abre con un frente, el supuesto primer frente de las FARC. Y el gobierno empezó a negar el resto de estructuras. Pues de hecho lo hicieron los mismos jefes de las FARC, lo expulsaron de la organización. Eso dicen eso, pero Gentil Duarte es pareja de una connotada líder de la FARC. Bueno, pero no son cuestiones familiares. Lo que sí tenemos que hablar... Pero entonces espérese porque quiero contrastar esa visión. Pero déme un minuto. Entonces cuando cambia la guerra, cuando cambia el proceso de guerra, pasamos a una fase de guerra no armada. Y eso es lo que estamos viendo en las regiones. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es guerra no armada? La guerra no armada es que ante la victoria militar y ante la imposibilidad de ser de alcanzar el poder a través de las armas, como lo reza el dogma del marxismo-leninismo, entonces se enfrentaron a la política. Eso vienen haciendo desde la misma caída del bloque soviético. Pero eso era digamos, es el éxito del acuerdo de paz, cambiar las balas por votos. Sí, pero y eso vienen programando desde el Foro de Sao Paulo y vienen haciéndolo así. Y toda la primera década lo hicieron. Miren los gobiernos populistas de Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay. Y esa fase
la visualizaron ellos. Y por eso el papel protagonista de Venezuela en este proceso. Pero entonces déjeme ahí porque quisiera ver su punto de vista alrededor de esta posición que tiene el coronel Ariza. Es que no me dejó terminar. Pero no, pues es que si no me... Deme un minuto. Pero espérese, no, porque usted dice, aquí no hay simplemente una transición planeada de unas acciones armadas a una guerra política. No es la guerra política. ¿Cierto? Sí, claro. Eso es. Eso es. Bueno, yo dentro de las investigaciones que he hecho y hice dentro de el ámbito militar, que de hecho publiqué alguna vez un libro que se tituló El Gran Cartel, siempre he dicho que el combustible de este conflicto es el narcotráfico. ¿Sí? El narcotráfico permea todo y daña todo. Ese grupo político que en otro estaba en armas, que en algún momento nació, entre comillas, con un ideal agrario de ayudar al campesinado, se dejó permear por este veneno del narcotráfico. Y para mí lo que está sucediendo simplemente es el negocio continúa funcionando. Y esas estructuras de las FARC, que estaban dedicadas a ese negocio multimillonario que da riqueza, decidieron quedarse ahí. Ahorita tenemos el caso de este negociador Santrich vinculado en un tema de negocio de cocaína, que advierte cómo las FARC estaban totalmente contaminadas por eso. Y frente a eso, repito, no fueron las fuerzas militares ni la Policía Nacional las que han fallado en este proceso, es el Estado como un todo. Les recuerdo que hay una ley que es la Ley 62 de 1993 que obliga a los entes territoriales a crear los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana. Es una obligación de municipios, de departamentos, porque es que la seguridad no es un problema de los policías y los soldados, es un problema de Estado. Cuando uno habla de problema de Estado es ¿qué lleva el Estado allá? Entonces, es la ausencia del Estado y una parte, lógicamente, son las fuerzas militares, y creo que ahí es donde se ha fallado. La corresponsabilidad que tienen los alcaldes y los gobernadores en procurar seguridad en sus municipios. Si usted mira norte de Santander, Putumayo, Nariño, y lo mira hace 50 años, no ha cambiado. Sigue en el mismo abandono de ese Estado que generalmente está presente en época electoral. Pero a ver, y entonces... No estoy muy de acuerdo con eso. Disculpen, pero... Siga. A partir de 2008, cuando la FARC se dan cuenta de la imposibilidad de su victoria desde el punto de vista de las armas, y Alfonso Cano asume el liderazgo directivo de la organización, ellos sacan el plan Renacer, que era devolverse en su fase de guerra revolucionaria. Y nosotros adelantamos una serie de operaciones y una serie de planes de guerra, como son la Espada de Honor 1, 2 y 3, que tenían como fin copar esas zonas donde las FARC tenían un control. Copar esas zonas y entrar con en objetivos de alto valor. en la zona de retaguardia estratégica organizacional. Y así se hizo. ¿Pero para copar territorio o para dar golpes? Primero, en lo para que ustedes llamaban... desarticular el acumulado delictivo. Segundo, es que ahí es donde está la gobernabilidad del Estado, es llegar con toda su fuerza, tanto, como estoy de acuerdo, tanto la fuerza militar, la fuerza preventiva que es la Policía Nacional y la política social. Pero esas zonas que estaban siendo copadas también vivieron o viven a raíz de un proceso de paz, viven en este momento falta de gobernabilidad porque hay una serie de situaciones, lo que tiene que ver con el narcotráfico, en donde el Estado asumió toda una gran responsabilidad dentro del control de la cadena de cultivo y la FARC quedó aparte. Si la FARC dieran una señal de colaboración con el Estado, lo primero que tenían que hacer es desmantelar todas sus redes y sus líneas de exportación del narcotráfico, mostrar cuáles todos sus organismos de fachada, entregar toda su infraestructura delictiva, que no la entregó. Es que a mí me disculpan, pero que ahorita dicen que Santrich, pero ¿dónde está John 40? ¿Dónde está el señor, por ejemplo, cuando murió el señor, el negro Acacio, el 2 de septiembre del año 2006, al que le dieron la responsabilidad de la infraestructura mafiosa del Frente 16 y de todo el bloque oriental, del cual se sentía orgulloso el señor Joy, pues fue Albeiro Córdoba, del 44, que hoy está reinsertado. Bueno, ese señor debería decir dónde están las grandes inversiones de la FARC en ese sector, en la tierra,
testaferrato, en el blanqueo de capitales. ¿Dónde está el señor? Pero y entonces aquí yo entiendo que Colombia tiene muchos problemas, que la desmovilización de las FARC ha sido imperfecta, de que hay todavía miembros de esa organización, como presuntamente parece con el señor Santrich está ocurriendo, que no han renunciado a sus vínculos con el narcotráfico, pero después del acuerdo se le dio a la fuerza militar una gran responsabilidad. Es que precisamente ese es el punto, Daniel. El Estado, o por decir, el gobierno se ha lavado las manos con las fuerzas militares. Siempre el problema termina siendo el comandante militar, el comandante policial. Ajá. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde está la presencia de ese Estado como un todo? Es que el Estado es una entelequia, pero finalmente al campesino del Catatumbo, ¿en qué se le traduce? Que haya educación, que haya trabajo, que haya una economía que le permita subsistir. ¿Sí? Si yo cultivo plátano, yuca, u otro tipo de cultivo de pan coger, eso no me es rentable como campesino, pero si yo cultivo coca, ahí tengo el bandido que me la compra, tengo el delincuente que me la está comprando. Y recordemos que yo lo hablábamos ayer por teléfono, desafortunadamente en esas zonas hay una economía de la ilicitud. Claro, usted puede sacar a las FARC, usted puede sacar al ELN, usted puede sacar a cualquiera, pero si todavía persiste la estructura de la economía ilícita, llegará alguien a copar ese espacio. Y ahorita organizada como está la Asociación de Cultivadores de Cocaína, Marihuana y Amapola, es que hemos llegado... De coca, mi coronel. Perdón, de coca, perdón. Sí, de cultivadores de mata de coca, porque sí lo dice. Y ya están pero usted organizados. entiende ahí que hay un trasfondo, y yo sé que usted me va a decir que ese es... tal vez usted me va a decir que ese es el trasfondo social de la organización social que dejó la subversión. Claro, y organismos de fachada y sindicatos agrarios. Pero usted no entiende que hay un trasfondo social, y aquí como para tomar prestado del coronel Espejo, hay un trasfondo social, una gente que es unos campesinos que no tienen cómo subsistir. Yo le voy a decir una cosa. Desde 1996, con las primeras marchas cocaleras del Guaviare y del Caquetá, el Estado ha sacado cualquier cantidad de fórmulas para dar una asistencia social a los cultivadores de la mata de coca. Y eso ha llevado a que se incremente. El máximo grado de incremento se llevó en el año 1998, al finalizar el gobierno de Samper, iniciar el gobierno de Andrés Pastrana, donde se llegaron a unos términos más o menos de 198.000 hectáreas. El proceso del Acuerdo de La Habana, más toda la situación que se ha dado a raíz de la implementación, a raíz de la falta de estrategia estatal y de la convivencia que han llevado algunas autoridades en base a ese acuerdo y en base a los compromisos asumidos, dan hoy un porcentaje de 224.000. Nunca, ni cuando estábamos en conflicto, se ha presentado una situación de esa. Señores, me tengo que ir a la pausa. Después de comerciales volvemos en cómo ha sido el proceso de reflexión y repensamiento interno que ha tenido las fuerzas militares colombianas, especialmente su ejército, a través de esto que se llama la doctrina Damasco. Vamos a ver si eso es importante o no. Ustedes me dirán. Todo esto después de comerciales. Seguimos esta noche en Zona Franca tratando de entender a las Fuerzas Armadas de Colombia, lo que está pasando adentro, sus retos en este posacuerdo, en este posconflicto, de la voz de dos coroneles retirados del Ejército Nacional, la rama más numerosa y poderosa dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Antes de entrar a hablar de este proceso de reestructuración, de cambio de misión, de reflexión interna del Ejército en el contexto del posacuerdo, usted quería decirme algo acerca de... Sí, no es cierto que el ejército no haya llegado a las zonas y que porque se ha realizado un sofisma diciendo que como el ejército no llegó, el Estado no llegó, entonces esas zonas quedaron en poder de los bandidos. Lo que sí está claro es que el ejército entró en profundidad entre los años 2008, que fue donde se alcanzó el máximo punto de inflexión, y cuando la FARC cayó en una decadencia que la obligó a tener un retroceso militar, que entramos dentro de sus zonas de retaguardia estratégica y los vencimos. Aquí hubo una victoria militar. Eso es lo que debe quedar claro al pueblo colombiano. Aquí hubo una victoria militar. Aquí se le derrotó a la FARC y la FARC perdió su posibilidad. Defíname victoria militar, porque victoria militar en la definición, digamos, que uno tiene es que básicamente todos los tipos acaban o capturados o muertos. No, esa es una victoria militar del medioevo. Ajá. Pero ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso la bandera de la Unión Soviética en el Reichstag en Berlín en 1945, estaban todos los nazis muertos.
En ningún momento. Para ese ejemplo podemos traer a George Bush, que a las 3 semanas de haber entrado a Irak declaró la victoria militar y la guerra sigue. Lo que declara una victoria militar es pérdida de más del 60% de sus efectivos, como fue efectivo la FARC. La FARC tuvieron su máximo punto de estatura delictiva en el año en el 2002, como resultado del proceso de paz del Caguán, donde vivieron a tener 18.000 hombres en armas y más o menos 6.000 hombres en las organizaciones de milicianos. Y al año 2012, cuando se inició el 2 de septiembre del 2012, tenían aproximadamente unos 7.000, 7.500 hombres. Sí. O sea, que han perdido. Segundo, su voluntad de lucha. Tercero, la FARC duraron 50 años tratando de tomarse el poder por la fuerza, como vuelvo a decir, como reza el dogma marxista-leninismo, o sea, por la fuerza de las armas, y no lo lograron. Tuvieron que buscar una opción política, que estoy de acuerdo con eso. Okay. Estoy de acuerdo. Ah, bueno, entonces sí estamos de acuerdo. En lo que sí tiene que estar claro es que aquí no hubo un empate. Aquí hubo una victoria militar. Fue el Ejército Nacional, con su Fuerza Aérea, con la Armada Nacional y con la Policía Nacional, señor, las que lograron esa victoria y que la FARC se sentaran a negociar. Y que se vieron obligadas. Y creo que y eso no estaba en. Yo creo que y desde el principio quedó planteado acá que la negociación es el resultado de una estrategia militar. Daniel, usted ¿no? utilizó una imagen muy diciente. El día allá en Cartagena, cuando pasa el avión, Timochenko mira al cielo asustado, ¿cierto? El poder aéreo fue determinante en este conflicto y, lógicamente, la doctrina conjunta de las operaciones militares. Y concuerdo con lo que dice mi coronel Ariza, fueron golpes tan contundentes que esta gente dijo, o me siento a negociar o aquí me quedo muerto. Algún día Claro. me cae la bomba. Algún día me caen las fuerzas especiales y las tropas. Y fuera Pero de eso, hay una situación. El mejor ejemplo, por ejemplo, hablando para traer a colación, es que el señor, por ejemplo, Alfonso Cano, cabecilla máximo de la FARC, que murió en septiembre del 2011, en noviembre del 2011, el señor Alfonso Cano estaba fuera de su área base, donde se mueve con mayor facilidad los bandidos. ¿Por qué? Por el asedio del Estado. Pero Asedio del Estado que llegó al precisamente precisamente yo creo que estamos en un punto nuevo y creo que esto lo reconoce el general Mejía, el comandante de las fuerzas militares, al hablar de esta doctrina Damasco, y esto es ahora una cosa distinta. El ejército tiene que cambiar el chip, por decirlo coloquialmente, así lo dice Mejía. Esto es en una entrevista en el diario El Tiempo. Entonces, vamos de unas actividades militares ofensivas y defensivas a dos modelos nuevos. Uno de estabilidad, que busca consolidar áreas para estar cerca de la población civil y entidades estatales. Y el segundo, al modelo para garantizar la gobernabilidad a través de la ayuda social y humanitaria. Y entonces, aquí es donde yo digo, ¿qué está pasando en este momento en el ejército? Ese fue el punto discordante con el señor Coronel Espejo, y es que el ejército Nacional, con sus comandos de ingenieros, con su acción integral, sí ha llegado a esas zonas. Lo que la gente pide es que haya mayor acompañamiento. Que haya. Pero usted no me puede decir que ahorita hay ejército en el Catatumbo, Sí, hay donde ejército en el Catatumbo, hay un paro hay una armado fuerza. en 11 municipios y donde 50.000 niños no van al colegio desde el martes de la semana pasada. El paro armado, como lo dijo el señor general Mejía ayer, puede ser un impacto psicológico. Y el EPL y el ELN son expertos en eso, en impacto psicológico, en capacidad de terrorismo. Coronel, ¿se acuerda de un político colombiano que dijo el tal paro no existe y cómo le fue después de No, eso? pero es que una cosa es... Daniel, hay unos elementos también que no hemos tocado y es la porosidad de nuestras fronteras. Sí. Tenemos dos fronteras totalmente porosas, la de Venezuela, la de Ecuador particularmente. Ecuador ahorita está sufriendo las consecuencias de las malas decisiones del presidente Correa, porque él albergó y auspició a las FARC. Por ejemplo, uno se indigna, ¿no?, cuando este juez ecuatoriano llama al alto mando militar por la operación contra Raúl Reyes. Estaban albergando un terrorista con conocimiento de causa. En Venezuela pasa lo mismo. Atacaban a este lado de la frontera y se refugiaban allá. Entonces, eso es un elemento también que es importante tenerlo en cuenta, esa porosidad que tienen las fronteras, una frontera que también viven de la ilicitud. Si uno mira la topografía, sí, el tema del tema de selva es muy parecido en norte de Santander con Putumayo, guardar claro, las proporciones. Y hay un tema eso de cultivos facilita ilícitos. mucho la parte de narcotráfico, tráfico de armas y otra cantidad de tráfico de
de minerales que son de alta valía para la industria en el mundo. Entonces son elementos también fundamentales. Y yo quería agregar otro elemento. Sí, señor. En Colombia no hemos tenido unas políticas públicas claras frente a la seguridad. Deje cuenta las discusiones que hay sobre la Ley de Seguridad Nacional. Ni siquiera el mismo Congreso se pone de acuerdo. Es necesario tener políticas públicas claras sobre seguridad. ¿Quién responde sobre qué aspectos? ¿Y hasta qué punto va la responsabilidad de los comandantes militares y policiales en Pero las entonces, zonas? venga, y aquí yo solamente voy a decir esto por picarlos un poquito. Estas son las cifras de las Fuerzas Armadas, las cifras del pie de fuerza que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Estas son las tres ramas, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. El Ejército, por supuesto, es la rama más grande, con 220.000 efectivos. El 81% son soldados, el 15% suboficiales, el 4% son oficiales. Las cifras de la Armada y la Fuerza Aérea: 30.000 de la Armada, 13.500 de la Fuerza Aérea. Son en total 265.000 hombres y mujeres que visten el uniforme en diferentes capacidades. Este es un ejército grande, es un ejército costoso, es el segundo rubro después de educación en el presupuesto nacional, más de 30 billones de pesos. Y entonces aquí ustedes dicen, falta Estado. Pero entonces estamos invirtiendo demasiado en fuerzas militares cuando lo que necesitamos es un reforzamiento, por ejemplo, de policía, de trabajo social. ¿Para qué está toda esta Fuerza Armada y si no puede controlar el territorio que dejaron las FARC? Lo primero que todo, yo no dije que no había paro, porque paro existe porque los delincuentes dijeron hay paro. Y desarrollan una acción psicológica muy fácil, matan a una persona, queman un carro, pero si usted mira el nivel de confrontación con el ejército que está allá, porque el ejército está allá hay un general en el Tibú, al mando de sus tropas, y el ejército ha invertido en carreteras, en acción militar, en acción cívico, para recuperar las zonas. Lo que pasa, le voy a decir una cosa, usted recuerda también que en el 2013, cuando cuando la situación que se dio con los cocaleros en el Catatumbo, claro, allá llegaron los políticos, unos señores que le llevaban a cabo una agenda política a diferentes organizaciones y hicieron un acuerdo que no se pudo cumplir. Entonces, ahí es donde viene el inconformismo de la gente. Venga, Jaime, usted me está dando unas pistas y yo le quiero hacer una pregunta así muy franca, y es, ¿usted siente que hoy las Fuerzas Armadas están quietas porque están inconformes con lo que está pasando en la política y con el gobierno colombiano? No. Nunca, mire, yo le decía una cosa, de 1982, en forma pusilánime, errónea y a veces innecesaria, sí, el estamento político colombiano ha negociado con los ilegales en Colombia. Desde 1982. En 1981, el M-19 estaba en la cárcel, la autodefensa obrera estaba acabada, el EPL estaba reducido a los llanos del Tigre, el ELN se reducía a una cuadrilla de 32 en los llanos del Opón y una cuadrilla de 22 en el domingo La Isa en Arauca. Y llegaron, les dieron amnistía, les dieron acuerdos. ¿En qué terminó ese proceso de paz? En una toma de Palacio de Justicia. Entonces la respuesta es ahí no. El ejército colombiano nunca ha dejado pelear. Siempre ha estado ahí, siempre ha mantenido la misma línea convictua de servir a su país. José, en medio de los avatares políticos. ¿Usted tiene la misma impresión? Porque aquí lo tal que vez... es que mi coronel lo tocaba inicialmente. La simetría del conflicto hace que ellos no enfrenten a la tropa regular o a las unidades de contraguerrillas. Están en Venezuela. Sí, bueno, están en Venezuela, no los enfrentan, y recordemos que el arma más fácil en estos conflictos, y no solamente en Colombia, en todo el orden, es el terrorismo. Fácilmente, 3 personas vestidas totalmente de civil, sin exhibir armas a la vista, queman un carro. Eso es muy sencillo hacerlo, difícil combatirlo, ni con toda la sofisticación tecnológica de la inteligencia de las fuerzas aliadas allá en el Medio Oriente se ha logrado frenar el terrorismo. Ahora unas fuerzas que yo tengo que decirlo porque lo siento así, nosotros hemos crecido en número, usted mostraba una cantidad en número de hombres, pero hemos crecido en la capacidad logística, la capacidad de armamento, la capacidad de movilidad. Para mí es relativo. Hizo carrera por responderle al director de la guerra, que era el presidente de turno, que decían tener una situación especial,
Entonces creó una nueva unidad. ¿Cómo se hacía la nueva unidad? Simplemente desdoblando las unidades que ya existían. Saque hombres de aquí, saque hombres de allá. O sea, la fuerza ¿cómo se llama? La Poseidón, que está ahora desplegada en la zona de en la frontera ecuatoriana. Se han presentado incorporaciones, pero no las que todo el mundo imagina. Aquí hemos tenido que redoblar esfuerzos y es así, coger hombres de una unidad para conformar otra unidad, ¿cierto? Entonces es un elemento que la gente tiene que tener en cuenta. Y tú planteabas algo, ¿no? Que es que X millones de dólares vale sostener las fuerzas militares. Eso es como el 3% del Producto Interno Bruto. Y ahí está un sostenimiento de las personas que durante mucho tiempo estuvieron en el frente de combate y ahorita están pensionados. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Por eso. Pero entonces el Estado, al sumar esto, dice, no, esta mano de plata, y uno escucha a los candidatos, no, vamos a gastar, esa plata gastaría en una educación. Y toda esta gente que está pensionada, incluyendo a mi coronel y a mí, ¿sí? Tenemos que tener, porque lo entregamos. No estoy pensionado. ¿Usted no está pensionado? Me tengo que ir a la pausa. Son elementos de juicio importantes a la hora de mirar las cifras, tanto el número de hombres como lo que se gasta en defensa. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hay factores externos a la táctica misma y a la doctrina militar que están en juego en este momento. Tienen que ver con la transición hacia la justicia transicional, precisamente de cerca de 1.000 personas que estaban acusadas de delitos conexos al conflicto armado y que van a pasar a la Jurisdicción Especial de Paz. Hablamos de si eso está afectando la moral, de si eso está jugando en el momento político y militar ahora en Colombia, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando con los militares, hablando con ese estamento de cerca de 300.000 hombres y mujeres que es el encargado de cuidar de la seguridad nacional de Colombia y lo que está pasando en el posacuerdo. Uno de los factores que decíamos está en juego acá es el de la Jurisdicción Especial de Paz, el de la transición del posconflicto. Las cifras son importantes y son impresionantes. Estas son las cifras de militares que están en la JEP. En total son más de 1.000 personas, como decíamos, entre ellos generales como el general Torres Escalante, el general Uzcategui, el general Rito Alejo del Río, que habían estado involucrados en delitos muy serios, algunos ya condenados por la justicia. 134 personas privadas de la libertad en unidad militar y policial todavía, pero ya hay 909 personas en libertad transitoria, condicionada y anticipada. Entre esas, Uzcategui y Rito Alejo, por ejemplo, hay 200 personas con libertad de la justicia ordinaria. Todas estas personas tendrán que pasar a la JEP, donde se determinará, y creo que esto es el pedazo clave de lo que tal vez preocupa a algunos militares, si estos delitos tuvieron que ver con el conflicto. Así lo pone el acto legislativo que le da vida a la JEP. Entonces, dice básicamente: los agentes de Estado en el marco de la JEP son todos aquellos funcionarios o servidores públicos que presuntamente hayan participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto. Para que tales conductas puedan ser consideradas como susceptibles de conocimiento por parte de la JEP, estas debieron realizarse mediante acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Y yo creo que aquí, en esta decisión que debe tomar la Jurisdicción Especial de Paz, es que hay preocupaciones. No me equivoco, es decir, los falsos positivos, por ejemplo. Un falso positivo de una persona que fue traída de una ciudad, de un habitante de calle, alguien con un problema mental y presentada como un muerto, como una baja de un guerrillero en combate. Eso es o no es parte del conflicto armado, y eso está y estará determinado por los jueces de la JEP. ¿Eso preocupa a los militares? Eso crea cierta incertidumbre. Como lo decía el señor Coronel Espejo, Colombia siempre ha adolecido de un marco jurídico acorde al conflicto. Eso de falsos positivos, yo no lo llamo así porque es que el término positivo no hace parte de nuestro glosario militar. Nosotros no hacemos positivos, nosotros hacemos operaciones militares y resultados operacionales. Eso se lo inventaron, y eso se lo inventaron en medio de la derrota militar que estaba sufriendo la parte armada. Pues eso obedece, eso está dentro de las consignas maoístas. Pero Jaime, eso está bien, eso está en las actas de Montoya. No, naturalmente, si me deja terminar. Sí, señor, claro. Inmediatamente inicia una ofensiva en otras áreas que eso se llama la combinación de las formas de lucha. Una combinación de las formas de lucha es eso, lo jurídico. Y entonces, por ejemplo,
juzgan a un general que estaba en su puesto de mando en Carepa por un asesinato hecho por bandas de paramilitares a 2.000 kilómetros de su puesto O sea, de mando. no hay los falsos positivos. No, yo no estoy negando eso porque ya hay militares que desgraciadamente sí aceptaron señor. que hubo un ilícito en ese sentido, deplorable porque es la vida humana, y totalmente deforme a la función de las fuerzas militares que se deben a su pueblo, a la vida, bienes y honra. O sea, usted entiende que en esos casos no debería haber Pero lo que jurisdicción de la quieren JEP. lo que quieren armar es crear una sistematicidad para culpar al alto mando. Y eso no es así. El alto mando de su momento y en el tiempo que se ocurrió la época, por lo menos yo era miembro de una unidad operacional de primer orden. A mí, el mando mío nunca me exigió una situación de esa. Ok. Lo que pasa es que hubo generales que tuvieron que echarse el ejército al hombro y trabajar en un ejército en guerra de un mando político, perdón, de un decisor político que nos exigía como tiene que ser. Y así se logró el país que hoy en día es posible. Es que en la guerra hay bajas, naturalmente, de todo es dentro de la legalidad. Sí, señor. Y nunca, yo le vuelvo a repetir con lo que inicié esto a raíz de su pregunta, ningún ejército del mundo ha ganado una guerra asimétrica, irregular, o como la quieran llamar, o conflicto interno, bajo las condiciones de los altos estándares de derechos humanos que ganó el ejército colombiano. Déjeme darle un dato. Y espérese, porque si no tengo... 9 millones de operaciones hizo el ejército colombiano entre el 2002 Coronel y el Espejo, 2014. Ayúdeme aquí a ver si hay una visión distinta. No, a ver, hay algo muy importante, Daniel y mi coronel y televidentes, y es el tema de que el acuerdo como tal en temas de justicia es imperfecto. Y creo que ese es un poquito el resentimiento que hay, imperfecto, porque favorece mayormente a las FARC, le condona delitos como el narcotráfico, Sí. les da la posibilidad, por ejemplo, ahorita que todo el mundo esperaba que esta gente fuera sometida a los estrados judiciales para poder participar en política, ¿no? Aquí Sí. de una vez se fueron con sus curules. Yo sí soy de los que estoy de acuerdo que bienvenidos haciendo política y no echando bala. Y creo que la política les ha devuelto lo que sembraron. Una pésima votación y refleja lo que la gente siente. Pero frente al tema de los mal llamados falsos positivos, que realmente son homicidios en persona protegida en términos de Código Penal colombiano, hay algo que es muy importante. Mostradas unas cifras, da más o menos 1.200 personas. Resulta que la unidad de contexto de la Fiscalía General de la Nación tiene archivos de entre 4.000 y 5.000 expedientes, Sí. ¿cierto? Aquí es donde uno dice, bueno, para una persona que iba a estar sometida a la justicia ordinaria, a la justicia normal, con jueces que a veces tienen esa mirada petrista de despreciarnos, de pensarnos que somos los Sí. parias de la sociedad, de someterse a una condena de 40 años de prisión, y aquí me dan una alternativa de tener menos años, pues ha hecho que mucha gente se vaya allá, Claro. sin desconocer el hecho de los mal llamados falsos positivos. Y me tengo que ir a la pausa, Jaime. Aquí hay una visión y yo creo que este programa habla de lo apartadas que siguen estando las visiones de los militares, de otros muchos sectores de la sociedad civil colombiana, en este caso de los falsos positivos y de lo mucho que falta para acercarnos. Voy a comerciales, volvemos con un tema caliente, delicado, el de la corrupción dentro de las fuerzas militares, y con eso terminamos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca hablando con el mundo militar colombiano, las personas encargadas de asegurarnos la seguridad nacional, que es su función principal, pero que en el camino manejan cifras enormes de dinero, como lo dijo la revista Semana, a veces con algunas dudas o presuntos actos de corrupción. Este es el titular de la revista Semana, y es un escándalo por varios miles de millones, en algunos casos se habla de 15.000 millones de pesos de gastos de estos presupuestos reservados donde no hay mayor transparencia por la misma, es decir, porque son gastos de seguridad nacional que están destinados a actividades que no permiten que haya mucha transparencia. Aquí hay un problema endémico o hay un problema circunstancial. ¿Qué dice, coronel? No, nosotros somos formados en altos estándares morales. Los soldados de Colombia son seres que entran a servirle a su nación, no a servirse de ella, primero que todo. Segundo,
Ya en el marco, yo desconozco en profundidad el caso, sé de Revista Semana, pero pues yo también podría decir de que esa clase de escándalos es para tapar otros. Porque ¿por qué salen precisamente, por ejemplo, hacen de una noticia algo muy grande del llamamiento a dar explicaciones de un capitán de la agencia logística? Que fue una noticia Esa secundaria. actividad, hay una cosa Eso muy se llama defensiva cambiar de el los foco militares. eso Pero se mire, llama- porque usted me lo cambia, usted siempre siente que yo le estoy cambiando el foco. Cuando hablamos de los falsos positivos, no, es que no es un problema de los militares, es una guerra jurídica de la guerrilla. Cuando hablamos de corrupción dentro de las fuerzas militares, no, es que no es corrupción de las fuerzas militares, es para tapar la corrupción en las fuerzas Yo le en quiero las decir una guerreros cosa. de la paz. Le voy a decir una cosa para hablar, que no le estoy cambiando el tema. Lo que le quiero decir es que el ejército colombiano hizo 9 millones de operaciones. Sí, señor. En lo más álgido del conflicto. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de operaciones cuestionadas con personas muertas cuestionadas? 0.003. Eso lo que quiere decir es que si se dio, como ya se dio y como algunos Sí. militares aceptaron, no fue una política institucional, no es algo que, como lo quieren hacer ver, aquí hablan de cifras de 5.000 y eso no es cierto. Eso en La cuanto a fiscalía los habla de positivos. 3.000 personas asesinadas por fuera del conflicto. Nadie habla de eso. Lanzan esas 3.000 cifras. personas, Pero coronel. yo creo que no Pero se esos llega a eso. son cifras que han estado cotejadas por la fiscalía. No se llega a eso. Porque precisamente estamos en ese proceso. Pero lo que sí quiero decirle ahora, hablando de la corrupción, es que si vamos a hablar de la situación de corrupción en Colombia, pues eso está disparado. Miremos, por ejemplo, la famosa corrupción. Espejo, espérese, porque usted ya se fue para otro lado y se me acabó el programa y yo quiero escuchar lo que usted tiene que decir Bueno, aquí rápidamente yo sobre sí este tema. considero que desafortunadamente nuestra institución está conformada por seres que a veces se dejan permear. Frente a este caso específico de la revista Semana y que Sí. ha arrancado titulares en estos días, pues es importante que se hagan las investigaciones, que las personas sean vencidas en juicio, pero frente a la institucionalidad, creo que es un problema ético de la sociedad colombiana. Algo está pasando porque dése cuenta que la corrupción no solamente se da en el seno de las fuerzas militares, creo que es donde menos se da, aunque se da, uno no puede taparlo con un dedo, pero se da en todas las esferas de la sociedad, en instituciones del Estado de diversa índole. Sí. Uno ve ahorita escándalos también nuevamente por el manejo de alimentos, la alimentación escolar, con niños que requieren paz, la paz, bueno, la etcétera, plata de la etcétera. paz. Es un fenómeno de sociedad que es grave y preocupante. Y lo que dice Señores. mi coronel es cierto. Lógicamente, en las escuelas de formación y capacitación de las fuerzas militares, a uno lo enseñan en valores y principios. Pero tenemos un elemento, nuestros soldados son de Colombia, no Señor. vienen de Suiza, incluyendo en Suiza, en Estados Unidos se ve corrupción en todo lado, con menor caso, pero se da. Entonces es un tema social, de sociedad que es importante mirarlo desde mirada de sociólogos, y yo le digo una cosa, y algo puede estar pasando, Yo ¿no? le digo una cosa. señores, me yo le tengo digo que una ir. cosa, para terminar. Para terminar. Mire, el daño de la noticia que afecta a una estructura de orden estratégico muy Me importante voy. como el centro de inteligencia estratégico, pone en grave riesgo la seguridad y defensa nacional. Ojalá esos periodistas o esa gente que hizo esa noticia sean responsables y hayan dado Estoy seguro que la sí. importancia La de esa revista noticia. Semana ha tenido una reportería, yo creo que responsable e importante alrededor de las Fuerzas Armadas. Me hace caras, pero le agradezco, coronel Jaime Ariza, por haber estado hoy en este Muchas programa, gracias. Espero por que me hablar vuelva de a esto. invitar. No, claro que sí Tal lo vez vuelvo a no sé ni invitar. cómo es. Coronel José Espejo, muchas gracias. Daniel, muchas gracias, muy Muchas amable. gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.